noches a los televidentes de Televisión Regional. Estamos nuevamente en nuestro programa de educación, de ciencia, de cultura, de temas de interés general. Y en primer lugar queremos agradecer todos los llamados y las notificaciones que hemos recibido en función al nuevo estudio, a la nueva escenografía que tiene nuestro programa que emitimos todos los sábados entre las 21 y las 22. También queremos agradecer fundamentalmente a la gente del TV2 de Álvarez, que también han hecho llegar su satisfacción por emitir justamente este programa todos los domingos entre las 21 y las 22 horas. Realmente ha sido una semana conflictiva en la provincia de Santa Fe, no se ha resuelto aún todavía justamente este conflicto salarial que tienen los gremios públicos, como así también y en particular el gremio docente. Por supuesto que deseamos fervorosamente desde nuestro programa que pueda llegarse a un acercamiento, a un punto de acuerdo para que el ciclo lectivo comience normalmente en todo el territorio provincial. Y como siempre decimos, días perdidos de clases son días no recuperables en un proceso de enseñanza-aprendizaje normalmente. Dicho esto, nos visita esta noche en nuestro programa el diputado provincial Luis Rubeo. Diputado, gracias por estar con nosotros. Contrario, Daniel, gracias por invitarme. Bueno, en primer lugar, como estábamos hablando un poco de educación, días pasados ustedes en Santa Fe han llevado adelante una jornada que me pareció muy significativa, que apunta al tema de la educación emocional, diputado. Sí, este fue un tema que lo impulsó la concejala de Santa Fe, Marcela Everan, que realmente me instó a mí a trabajar este tema, y nosotros hemos presentado un proyecto de ley para que en la currícula de formación docente se incorpore el tema de educación emocional. Tema que yo tengo que ser sincero, Daniel, conocía poco, y que además a partir de que me fue imponiendo Marcela, con la cual tengo una relación política, fuimos ahondando en este sentido. Y la verdad que toda aquella herramienta que sirva para poder orientar, capacitar, formar y llevar adelante lo que significa en forma positiva el control de las emociones en la formación de un niño, me parece que es altamente positivo. Y para mi sorpresa, la verdad que hicimos una jornada el otro sábado a la mañana, hubo 820 docentes de los distintos lugares de la provincia, en su gran mayoría de educación inicial, con mayor presencia femenina que masculina, y fue una jornada que comenzó a las 9 de la mañana y finalizó a las 4 de la tarde, con profesionales y demás, y estamos evaluando la posibilidad de ver si la podemos llevar adelante en la ciudad de Rosario, porque a partir de que uno en las redes sale a comentar lo que viene haciendo, lo que viene trabajando, hemos recibido una innumerable cantidad de mensajes donde nos piden que llevemos adelante este tema en la ciudad de Rosario. Así que estamos viendo si por allá por junio somos capaces de operativamente de hacerlo. Si en Santa Fe tuvimos esa convocatoria, nos imaginamos que Rosario va a ser una convocatoria muy grande, y a lo mejor en algún tema te venimos a pedir que nos ayude, en función de tu experiencia y de tu capacidad. Pero no, inclusive, diputado, lo importante es, en estos tiempos que se habla mucho de violencia, de conflicto de las relaciones interpersonales, humanas, este tema de la educación emocional aporta y aporta mucho. No, pero además con el sentido común que nos explicaban los profesionales que estuvieron allí llevando adelante la jornada, porque nosotros lo que hicimos fue generar el ámbito. Después los que desarrollaron todo el tema era gente vinculada a la educación, con mucha experiencia y con currícula que lo habilita. Cómo van demostrando la relación que con el chico se puede ir canalizando, y a veces esos chicos que parecería de que tienen situaciones de apatía o de rebeldía y demás, cómo lo van canalizando y lo van llevando y terminan en una formación muy interesante. Inclusive el profesor que estaba al frente, uno de los primeros expositores, comentaba una experiencia personal con un chico que tenía un problema de discapacidad de una escuela especial, y cómo lo fueron integrando la escuela pública, la escuela normal, y cómo hoy es un trabajador en la provincia de Entre Ríos, que tiene adelante una familia, que fue capaz de desarrollarse, y que de otra manera, lo decía con un ejemplo muy claro, dice, si hubiera seguido en la formación que tenía, que venía, hubiera terminado haciendo escoba, no por descalificar la cuestión, sino para dar un ejemplo de lo que quería exponer. Y esto comenzó con orientar las emociones y el control de las mismas, cómo poder canalizarlas, y yo creo que es altamente valorable. Siempre charlamos en nuestros programas de educación que la educación y la salud van de la mano. Son dos temas que realmente son sumamente importantes para una sociedad. Usted ha llevado a cabo un proyecto importante que es respecto al proyecto del Plus Médico, ¿no?, que está ya en vigencia. ¿Cómo se analiza, después de haber transcurrido un determinado tiempo, diputado, este tema del Plus Médico?
Mire, la verdad que cuando yo lo explico y estoy haciendo bastante difusión del mismo en distintos lugares de la provincia, recibo muy buena adhesión, porque la verdad que la problemática del cobro de plus se reitera en todos los lugares de la provincia de Santa Fe y que es una práctica por habitual y por cotidiana parece que fuera correcta y la verdad que no lo es. Y lo que no había era un Estado que defendiera al paciente, que defendiera al más débil, que le dijera de que hay derechos que tiene que ejercer y nosotros lo que hicimos fue generar una ley en ese sentido. Y hoy está penalizado. Estamos en una etapa de reglamentación, hay una ley que fue promulgada por el señor gobernador en los primeros días de febrero, eso tiene 90 días para su instrumentación, es la ley 13.731, y yo tengo muchas expectativas de que eso se cumpla, porque es verdad que el profesional, al cual a lo mejor a muchos no le ha caído muy simpática esta ley, tiene problemas de que le pagan poco, que le pagan tarde y que le pagan mal. Y yo eso lo suscribo y lo he hablado con muchos profesionales. Lo que no pueden hacer es cobrarle al paciente en dos oportunidades, porque usted está pagando a través de la obra social o a través de la prepaga, que todos los meses va erogando una determinada cifra, y además después encima, cuando va a llevar adelante una prestación, le piden algún tipo de compensación, un tipo de plus, o bono, o 2 órdenes de consulta, y esto no corresponde. Así que la ley está en esa etapa. Yo me reuní con la ministra de Salud, me reuní con el Defensor del Pueblo, que son los dos ámbitos del Estado que tienen que velar por el cumplimiento, y espero de que tenga una muy buena aceptación. Para eso es fundamental 3 cosas, Daniel. La primera, esta que vos me das la oportunidad de poder difundirla, que el televidente se entere de que hay una ley que lo protege, que le da el derecho a que no le cobren plus. Y la tercera cuestión, que es en el caso que esto se da así, el Estado cumpla con las penalidades, cosa que bueno, que yo me estoy preocupando por difundir, tengo un compromiso personal y lo voy a seguir haciendo en toda la provincia. Me vengo reuniendo con instituciones gremiales, a las cuales le estoy pidiendo a sus dirigentes reuniones con los cuerpos de delegados, para que se impongan de la necesidad, que se la comenten a sus afiliados, para que esto tenga la mayor posibilidad de desarrollo en el tiempo y una plena aplicación. Vamos a una pequeña pausa, diputado, y luego seguimos charlando de otros temas de interés en nuestro programa de Educación, de Ciencia y de Cultura. Amén, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Sindicato de Trabajadores de Recolección Barrido Manual de Calles y Afines de Rosario, Marcelo Pipi Andrada, conducción. Estudio Contable e Impositivo Tournier. Servicio integral para empresas y comercios. Liquidación de impuestos y leyes sociales. Asesoramos a su empresa desde su surgimiento. Estudio Tournier. Juan Domingo Perón 2008, Funes. Teléfonos 3414-937747 o 3416-050-290. Diputada provincial Claudia Giacone, siempre junto a la cultura de la provincia de Santa Fe. Seguimos con nuestro programa. Diputado, usted es un legislador que recorre permanentemente toda la provincia de Santa Fe y me gustaría una pequeña reflexión en relación a la situación del empleo, ¿no? Mire, hasta hace un tiempo atrás las encuestas las encabezaba normalmente el tema de la inseguridad, que el lugar que usted iba estaba al frente de todas las demandas. Ahora se está dando una cosa totalmente atípica, donde está empezando un gran temor por aquel que tiene empleo, por miedo a perderlo,
y aquellos que quedan afuera del circuito laboral que no tienen capacidad de volver a integrarse. Y esto está generando conflictos en varios lugares. A veces nosotros pensamos que solamente la problemática está en el cordón industrial, el tema de oil, el tema que tiene que ver con fábrica militar, lo que ha pasado con Metrowell, y sin embargo también está en otras partes de la geografía. Yo la semana pasada me encontraba en la localidad de Rafaela, por ejemplo, una marca conocida y reconocida de golosinas que funciona allí, que es una empresa mediana, tiene 70 operarios, y bueno, y el tema de la importación le está pegando notablemente a sus trabajadores, a su mercado, porque estamos hablando de que la importación de caramelos, que parece una cosa que fuera menor, irrisoria, tiene todo un mercado importante y una actividad que se desarrollaba muy bien, hoy se encuentra complicada porque la importación está supliendo la capacidad de producción. Así que estamos teniendo notables inconvenientes. Nosotros, en ese sentido, le venimos pidiendo al gobernador de la provincia, yo personalmente le he pedido al gobernador Lichín, de que él se ponga al frente de esta cuestión, porque, tomar un ejemplo, Destilería San Lorenzo, que no solamente vamos a perder 450 puestos de trabajo, sino que estamos hablando de una empresa que tiene mercado, que tiene capacidad, claro, tiene personal profesional, o sea, bien formado, que tiene la posibilidad de competir. ¿Y cuál es entonces el problema? Allí hay una falta de, más allá de que esta era una empresa que pertenecía al grupo Indalo, la situación conflictiva, que Cristóbal López estaba preso, que salió, todo eso está todo bien. Macanudo será un problema que tendrá que solucionar la justicia y seguirá un problema de evasión. Ahora, la justicia determina un par de interventores para que lleven adelante la explotación y resulta que los interventores lo primero que hacen cuando llegan es fijarse honorarios por 5,5 millones de pesos cada uno. Entonces, si nosotros vamos a tener este tipo de cuestión, por eso yo le insisto al gobierno que tiene que buscar una salida en lo jurídico y tiene que buscar en los más altos niveles de gobierno una salida en lo político, porque también eso nos está golpeando en toda la geografía provincial y me parece que hay que ponerle una mirada especialísima, sobre todo por los puestos que se pierden. Tomar la decisión de sacar un trabajador se toma en un minuto, volver a generar ese puesto de trabajo lleva meses. Exacto. Diputado, hay un tema en el cual usted también ha trabajado mucho últimamente, que es con respecto a la ley de trato, ¿no? El trato digno. Sí. Esto, ¿En qué consiste justamente los aspectos centrales de la ley? Tratar de evitar de que esas colas que se hacen fundamentalmente nuestros abuelos, que están horas y horas esperando en una institución para que la atiendan, ver de qué manera nosotros podemos generar un marco donde el Estado lo proteja y no estén todo ese tiempo a la intemperie, con las inclemencias del tiempo, sin sanitario correspondiente y que los puedan atender. Se sancionó una ley a fin de año que, para mi sorpresa, porque había demorado todo un año, nosotros en diputados la habíamos tratado en noviembre del año 2016 y recién el Senado la aprobó en diciembre del 2017, el gobierno la promulgó en los primeros días de febrero y ahora las personas van a tener que ser atendidas en cualquier tipo de ámbito de atención al público en un espacio de tiempo que no puede superar los 30 minutos. Si eso no es así, se van a establecer una serie de penalidades que son bastante duras, que nosotros la hemos copiado de la Ley Nacional de Usuarios y Consumidores, porque Santa Fe todavía no adhirió a esa ley, y la verdad que si somos eficaces en el control y demás, puede ser de que terminemos con esas colas que no solamente lo hacen nuestros jubilados, usted tiene que ir a pagar un servicio y tiene que estar en la empresa provincial de la energía, encima de que no le causa mucha gracia porque le aumentan cada tanto, tiene que estar 1 hora de su tiempo, 2 horas, que no lo recupera más. Así como el tiempo del empresario, el tiempo de la empresa o el tiempo de los trabajadores públicos vale, el suyo también. Y nosotros entendemos que tiene que estar el Estado para protegerlo. Así que la ley consiste en lo que nosotros denominamos una ley de trato digno, donde usted va a llegar a la institución, le van a tener que proveer un número con fecha y hora cierta de atención, saber qué cantidad de personas tiene adelante, eso lo va a habilitar a usted que va a haber un libro de quejas, donde usted va a asentar de que si efectivamente no lo atienden en ese tiempo y a partir de allí el Estado comienza todo un mecanismo para ver si efectivamente se llevó adelante el no cumplimiento de la ley y de comprobarse se establecen penalidades. La penalización, ¿cómo que sería? Son de dos tipos, una es económica y la otra en la suspensión de atención. En la económica va desde 500 pesos a 500.000, o sea que estamos hablando de montos importantes. Y después en el tiempo puede ser de que, ante la práctica reiterada de incumplimiento de la ley, el Estado pueda suspender en forma parcial o si no que termine perdiendo la habilitación. Y aquellos que son proveedores del Estado, que son concesionarios del Estado, pueden llegar a perder ese vínculo con el Estado por un plazo no menor a 5 años. Así que yo espero de que las entidades reflexionen, van a tener 180 días para adecuarse a esta norma, la ley es la 13.712, es de plena aplicación en la provincia de Santa Fe, pues ya está sancionada y veremos cómo en el tiempo si se aplica.
Pero nuestro objetivo es que la gente tenga un trato digno. Exacto. Tiene derecho a que se la atienda bien. Exacto. Luis, por estos tiempos también se está hablando en la provincia de Santa Fe en relación a la reforma constitucional. Sí. ¿Qué opinión le merece a usted como legislador esta posible reforma constitucional en nuestra provincia? Vamos a dividir la respuesta en dos partes, Daniel. La primera, que hay que decir que el peronismo siempre ha tenido vocación reformista y ha planteado proyectos en ese sentido que no lograron llegar a buen fin, porque los que son reformistas ahora eran opositores en aquella época. La segunda cuestión, y ya involucrándome como diputado de la provincia, ningún legislador, por lo menos en mi caso, va a levantar la mano alegremente para decir de que hay que reformar la Constitución de Santa Fe sin saber cuáles son los estatutos que se quieren modificar. Primero, la Constitución de Santa Fe es una Constitución que fue sancionada en el año 1962 y algunos dicen que es una Constitución vieja. Y yo en eso disiento, porque no es una Constitución vieja, porque tiene estatutos que recién fueron incorporados en la Constitución Nacional en el año 1994. El derecho a réplica, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, todas cosas que ya estaban consagradas en nuestra Constitución y la Constitución Nacional las incorpora en el 94. Si usted me dice que hay que ayornarla, yo le digo de que sí y que estoy de acuerdo. Pero me parece que aquí el gobernador de Santa Fe está cometiendo un error, el ingeniero Lichi, que tiene que ver en la comunicación. Porque si nosotros no le decimos al santafesino qué es lo que vamos a modificar y que eso que se va a modificar le va a permitir ganar derechos y que va a tener que ver con la modificación de su vida, a nadie le interesa si el gobernador se lo va a reelegir o no se lo va a reelegir. Si usted me pregunta a mí si estoy de acuerdo con la reelección del gobernador, yo le digo que me parece bien de que el gobernador tenga un proyecto, este o el que fuera, la posibilidad de contar con 4 años más. Pero para eso, si no logra primero los acuerdos políticos dentro de su propia fuerza y los consensos necesarios con las otras fuerzas políticas, no creo que esto prospere. Y la verdad que hoy por hoy, si usted me dice a mí, ¿usted sabe que quiere modificar Lichting? No. Yo tengo el enunciado y lo he conversado con el gobernador, ¿eh? No es que no lo he conversado porque algunos dicen, no lo charlé, yo sí lo he charlado el tema. Y sin embargo no sé concretamente qué es lo que quieren modificar. Entonces, me parece que se están equivocando, el tiempo pasa y se pueden perder una oportunidad magnífica de reformar la Constitución en un año que no es electoral y que a lo mejor podría ser aprovechado. Pero mi decisión no solamente va a tener que ver con saber qué es lo que se va a reformar, sino también está vinculada a qué actitud tomen los senadores provinciales, porque la voluntad de la reforma la tienen que manifestar las dos cámaras, y además qué actitud va a tener mi partido, que es el justicialista. Exacto. Diputado, ha sido muy amable por estar con nosotros. No, gracias noche, por su tiempo, Daniel. Vamos a una pequeña pausa y luego seguimos por Televisión Regional. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Diario El Ciudadano te lleva al cine, al teatro, a conciertos, a ver a News, a Central y muchos más beneficios. Diario El Ciudadano. Pedíselo a tu canillita. Diario El Ciudadano. Buenas noticias. Distribuidora La María. Gran variedad de mercadería para tu negocio. Elaboración propia de productos lácteos. Especialidad en quesos. Precios muy competitivos. Distribuidora La María. Eva Perón 151, Capitán Bermúdez. Teléfono 341-491-3305. Los esperamos. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Seguimos en nuestro programa y nos acompaña esta noche la licenciada y profesora en filosofía Alicia Pintus. Alicia, es un gusto que esté con nosotros para abordar esta temática trascendental de una sociedad como es justamente la educación, ¿no? El gusto es mío, como siempre, Daniel, es un placer charlar con vos y, bueno, tu programa, por supuesto. En primer lugar,
conociendo trayectoria y experiencia, hoy por hoy en la Argentina, si bien es cierto de a poco, se va instalando como agenda el tema educativo. Sí. ¿Cómo se analiza a través de tantos años de trabajo en distintos niveles, en gestión pública, en gestión privada, el tema educativo en la Argentina hoy, Alicia? El análisis es complejo porque nosotros cuando pensamos en la Argentina tenemos una palabra que es, bueno, Argentina, que pareciera engloba a lo que tendría que ser un común denominador para todo lo que ocurre en el país en educación, pero no es así. Y uno puede observar que cada jurisdicción, cada provincia, cada región tiene sus particularidades de avances, de retrocesos, de intentos de innovación y de mejora, y que es verdaderamente complejo poder hacer una evaluación que sea tan general. En algunos aspectos hay algunas jurisdicciones que tienen todavía mucho por hacer. Hay otras que van tratando de acompañar las necesidades y los tiempos, y pareciera que si tomamos el imaginario popular todavía nos falta mucho a hacer en educación, y que a veces con nostalgia, una nostalgia un poco posmoderna, claro. Miramos otras épocas y decimos, en mis tiempos no era así, o en otra época se respetaban determinadas cosas que se han perdido, y esto parecemos atribuírselo a la educación y en particular al papel que el sistema educativo formal debería tener en parte de la socialización de los individuos para que se conviertan en ciudadanos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos mucho por hacer y que creo que hemos llegado a una conclusión, y que hoy es bastante generalizado, que la calidad en educación no pasa por la exclusión, sino por el tratar de que todos lleguen. Claro. Todavía quedan muchos resabios de pensar, y lo pienso en términos de la clase, ¿no? Saliendo del sistema y yendo al aula en una escuela. Todavía nos quedan docentes que piensan que cuando un alumno no aprende es problema del alumno. Claro. Y no problema de los dispositivos de enseñanza que se ponen en juego. Ahora, ¿no tiene mucho que ver, Alicia, la formación de los docentes en esto último que vos mencionabas recién? Sí, claro, por supuesto. No debemos olvidarnos que esos docentes o esos futuros docentes que llegan al nivel superior o incluso al nivel universitario, porque nosotros tenemos una diversidad en la formación que va desde lo que forman los institutos superiores a lo que forma también la universidad, que también forma para el mundo de la docencia o para el ejercicio de la docencia. Esos estudiantes llegan con los mismos niveles de complejidad y de carencias que los encontramos en la escuela primaria o en la escuela secundaria, es decir, que no vienen de otro planeta, vienen de la misma realidad que ha tenido algún empobrecimiento cultural general respecto de lo que eran otras épocas. Quizás, podríamos pensar que en otras épocas no estaban globalizados, entonces era más fácil apropiarse de lo que en ese momento era la cultura general básica que tenía que tener alguien para determinado nivel educativo, y que hoy esto se ha multiplicado y necesitamos saber más cantidad de cosas y más cantidad de procedimientos. Pero bueno, esos estudiantes llegan con el mismo déficit con el que salen del último nivel que los prepara para entrar al superior. Ahora, en otros tiempos las unidades escolares se analizaba y se trabajaba permanentemente sobre un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la pedagogía fundamentalmente. En los últimos tiempos en la Argentina ha habido muchísimas variables que han penetrado a la vida de la escuela. Esas nuevas variables, que lamentablemente algunas son muy complejas, atraviesa la vida de la escuela, y esto no perturba seriamente el aspecto pedagógico interno. Sin duda, absolutamente es así. Si pensamos en todas las problemáticas, desde la violencia, el consumo de sustancias indebidas de todo tipo, la violencia social, no solo lo que podríamos considerar como violencia escolar,
que atraviesa y como bien vos decís, penetra la vida de las instituciones, no favorece para nada que el proceso de enseñanza y aprendizaje se lleve adelante de acuerdo a cánones ideales del libro de cómo debía ser. Pero eso debe ser tenido en cuenta y quizás lo que hay que pensar es que desde el sistema y desde las instituciones, quienes participan en ellas, tienen que generar otro tipo de lazos y de redes con el resto de la sociedad. Hace unos cuantos años atrás se hablaba de que la escuela se abriera a la sociedad, me refiero a los 80, por pensar que la escuela venía siendo como una burbuja casi medieval, escolástica, que quería quedar al margen de todo lo que pasaba. Eso ya fue superado y la escuela tuvo que abrirse porque el aburrimiento, el desgano, la apatía, el bullying de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos, mostraron que había un síntoma social que también estaba reflejándose en la escuela y que había que atenderlo. Ahora, ya lo abrimos, la escuela está demasiado abierta, por poco sus paredes parecen ser transparentes, porque muchas veces deja de lado aquello que es la tarea sustantiva, que es la de enseñar y aprender para ocuparse de tarea social, para poder después ocuparse de esto otro. Entonces, quizás tengamos que pensar, ya está abierta, bueno, ahora hay que hacer otro tipo de construcciones, porque si no, la escuela sola tampoco va a poner, sería una utopía. Exacto. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero te dejo una pregunta pendiente. ¿La escuela no ha perdido en los últimos años en la Argentina ese aspecto motivador sobre la innovación permanente y constante en el sistema? Pero vamos a hacer una pausa y después me la contestaba. Vamos a la pausa comercial y luego seguimos en Educación, Ciencia y Cultura. Norces, innovación y creatividad al servicio de la química. Casa Central, Santa Fe 2875, Rosario. Teléfono 341-437-2407, 437-3278, web www.norces.com. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Ahora, gracias a la ley de Rubeo, mamá no paga más plus. Así que puedo pedir 20 pesos en gomitas. Mami, ¿me compras 20 pesos en gomitas? Ley número 13.731. Ahora en Santa Fe pagás lo que es justo por tu salud. Luis Rubeo. Tenés derechos. Seguimos hablando con Alicia Pintus y habíamos dejado pendiente una pregunta, ¿no? Es tan difícil pensar la innovación. Vos, Daniel, siempre tus preguntas son muy filosóficas, te digo. Por los antecedentes y por la experiencia que uno tiene, y aprovechando tu presencia y tu visita, una conocedora de este tema, por eso me atrevo a este tipo de preguntas. Porque muchas veces entendemos ciertos conceptos desde educación o desde la pedagogía como estereotipos, diría yo. Entonces, innovar se resuelve con que le demos una netbook a los alumnos. Y a ver, es cierto que las nuevas tecnologías deben ser incorporadas y que los fenómenos que nos atraviesan en la vida cotidiana, que impactan en la escuela, como por ejemplo el uso del celular, uno tendrá que pensar si pueden tener una finalidad pedagógica, didáctica o no, o deben ser restringidos. Bueno, nosotros tenemos una normativa que los prohíbe, ¿no? Básicamente como elemento distractor, por lo menos en la provincia. Pero digo, asociamos la idea de tecnología a la idea de innovación, cuando quizás la verdadera innovación pase por cómo pensamos
los vínculos pedagógicos. Y luego los recursos podrán ser diversos, pero si yo no pienso en que lo verdaderamente innovador es que yo como docente tengo que ocuparme de que mis alumnos aprendan y que la carga del esfuerzo es la que tenemos como docentes y no la de los alumnos por aprender, que puede ser que tengan muchos factores, algunos incluso que remitan a problemáticas de tipo social o biológica o demás, cuadros ya establecidos. Si yo no pienso desde ese lugar y que lo que yo produzco como dispositivos de enseñanza en el aula deben llegar a cada uno de esos alumnos, no a un número promedio y bueno, los que alcanzan, alcanzan y los que no alcanzan, no alcanzan, creo que ahí vamos a estar lejos de la posibilidad de innovar, porque claro, yo voy a innovar si genero cosas para este destinatario que es único en cada oportunidad, por lo menos de cada grupo de clase que yo tenga, van a ser diferentes y para cada uno de ellos tengo que buscar qué es lo que logra que ellos aprendan mejor y avancen más en todas sus posibilidades. Pero bueno, si lo seguimos asociando solamente a ciertos estereotipos, por supuesto que vamos a tener bastantes dificultades. Alicia, están por comenzar un nuevo emprendimiento que me parece significativo, que es la educación a distancia, virtual, en relación a la educación sobre valores, ¿no? Cuando planteamos el tema de la educación en valores, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que en otras épocas lo hacía la familia y que cuando los niños llegaban a la escuela tenían algunos principios básicos que habían sido transmitidos y que eran bastante común entre las familias los criterios acerca de qué cosa era la tolerancia, el respeto, la libertad, la autonomía. Había como mayores niveles de consenso que no sé si estaban programados, pero que las familias transmitían y se podía acordar en cuáles eran aquellos principios, normas, valores en los que aportábamos a una mejor convivencia social. Entonces, cuando estamos hablando de la educación en valores, estamos hablando de la necesidad de un trabajo sistemático sobre aspectos actitudinales de los comportamientos de las personas, tanto en la escuela como fuera de ella, que lleven, diría yo, a la formación de una conciencia moral autónoma. Es decir, de la posibilidad, no tanto de inculcar que tales o cuales reglas son las correctas, sino por qué tales o cuales reglas son las correctas y poder reflexionar acerca de ellas y decidir en distintas circunstancias acerca de por qué algo es bueno, por qué algo es malo y, diría yo, tratar de lograr mayores niveles de consenso acerca de lo que es algunos valores que podríamos considerar universales, como la dignidad humana, el respeto hacia el otro y sus diferencias, la tolerancia, valores que necesitamos para la convivencia social y que a veces parece que hemos perdido. Exacto, exacto. ¿Y cuándo comienzan porque esto es un proceso que ustedes van a iniciar en la UAI, ¿no? Exactamente, se hace con la plataforma de la Universidad Abierta Interamericana y el Instituto de Capacitación y Enseñanza Docente de Buenos Aires. Ya tienen varios proyectos, bueno, este es mío. Soy la autora del material, además voy a tener la tutoría, y es una diplomatura superior en educación en valores. Esto está direccionado a docentes. Está pensado no solo para docentes, porque está pensado en un ámbito de lo que podríamos llamar organizaciones socioeducativas, no solamente escuela. Por ejemplo, en un club alguien trabaja, también podría trabajar la educación en valores cuando los chicos hacen deportes. Podría trabajarlo si tengo una biblioteca popular y en esa biblioteca popular... Sería una buena escuela de padres. Y también está pensado ampliamente para un universo que pueda reflexionar acerca de los propios valores y luego pensar qué estrategias hay que poner en juego para que no sea una cuestión accidental o por casualidad, sino que estemos trabajando sobre eso en forma intencional. Muchas gracias, profesora, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa y vamos a cerrar nuestro programa
con la visita del presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Rosario, el doctor Alejandro Rosselló. Muy bien. Amén, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Sindicato de Trabajadores de Recolección Barrido Manual de Calles y Afines de Rosario, Marcelo Pipi Andrada, conducción. Estudio Contable e Impositivo Tournier. Servicio integral para empresas y comercios. Liquidación de impuestos y leyes sociales. Asesoramos a su empresa desde su surgimiento. Estudio Tournier. Juan Domingo Perón 2008, Funes. Teléfonos 3414-937747 o 3416-050-290. Diputada provincial Claudia Giacone, siempre junto a la cultura de la provincia de Santa Fe. Seguimos con nuestro programa. La verdad que hoy tuvimos temas muy interesantes que hemos charlado en primer lugar con el diputado provincial Luis Rubeo, y recientemente hemos charlado sobre temas específicos de la educación con la licenciada y filósofa Alicia Pintus, que ha sido supervisora de gestión privada y de gestión pública, con muchísima experiencia en el campo educativo. Que sí que han sido dos charlas sumamente amenas, interesantes, que hemos aportado para nuestros televidentes de televisión regional. Y en el cierre del programa estamos con el presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Rosario, el doctor Alejandro Rosselló. Alejandro, gracias por estar con nosotros en nuestro programa. A ustedes por la invitación. Bueno, en primer lugar, quiero preguntarte, ya transcurrido un tiempo desde la asunción en la presidencia del Consejo, una persona joven, ¿qué se siente ser presidente del Consejo de una de las ciudades más importantes de la Argentina, por supuesto, ¿no? Mirá, lo primero que se siente es mucho orgullo, porque no hay que negar que es un lugar muy importante. La verdad que nosotros que venimos trabajando hace más de 10 años en política, la verdad que es un premio muy importante, pero también mucha responsabilidad, porque maneja un presupuesto importante, en donde hay una situación de muchísimos empleados, en donde también hay que manejar la parte política, la parte de los concejales, y todo eso tiene que ver con un manejo que demanda mucho tiempo, pero también con la tranquilidad que tengo un bloque de 9 concejales, que es el bloque más grande que hoy está unido, y la verdad que es una tranquilidad porque me apoyo mucho en las cuestiones políticas en mi bloque, pero tampoco perdiendo el norte y entendiendo que lo que nos trajo hasta acá es ese trabajo de 10 años con la mirada puesta en la necesidad de la gente, estando acompañando eso. Y la verdad que cuando uno tiene un bloque muy grande, a veces no puede estar en un lado en particular, pero su equipo está. Entonces ese trabajo se potencia, se hace, y la verdad que es una gran tranquilidad para mí formar parte de Cambiemos, que me da esa plataforma en donde sabemos que tenemos todos los días recorridas barriales, en donde podemos hacer el trabajo político, en donde hacemos los proyectos,
donde tenemos ese trabajo permanente. Y la verdad que me siento tranquilo, orgulloso, pero también expectante en función del año que viene, el desafío que se va a dar todo este 2018, pero también con las discusiones que van a venir. Claro. Discusiones que esperemos que sean beneficiosas para la ciudad. Alejandro, desde la presidencia del Consejo, seguramente uno de los objetivos más importantes es justamente esta armonización política, no solamente dentro del Consejo, sino también con el Ejecutivo, ¿no? ¿Cómo se está llevando a cabo justamente este diálogo entre la presidencia del Consejo con la Intendencia de la Municipalidad? Bueno, primero siempre yo con la Intendenta, cuando era concejal, siempre tuve un trato muy amable, muy respetuoso, y cuando me tocó asumir como presidente del Consejo al poquito tiempo, la Intendenta se fue de viaje y suscribimos el acta que corresponde y pasé a ser Intendente de la ciudad un tiempito, por una cuestión de mera formalidad, pero en ese sentido no lo había hecho la Intendenta anteriormente porque no se había ido de viaje, y la verdad que también es un acto de confianza dejarle a alguien que está en un partido político distinto la responsabilidad de estar al frente de la ciudad. Cuando venía fin de año podía haber algún tipo de problema, pero la verdad que fue un voto de confianza y la Intendenta, que lo asumí con mucha responsabilidad, me puse a disposición, pero creo que el secreto hoy de la relación de comunicación entre el presidente del Consejo y la Intendenta municipal tiene que ver con eso, con entender que más allá de una disputa política electoral hay que gestionar, hay que trabajar, y eso se hace con diálogo. Estamos convencidos que es el diálogo la herramienta que permite que personas que por ahí piensan diferente o tienen diferentes prioridades puedan plasmar en la práctica políticas que beneficien a la ciudad. Hace poco se inauguró el periodo ordinario de sesiones del Consejo Municipal, y cuando me tocó hablar a mí, al Intendente y a todos los presentes, los concejales, los secretarios municipales, les dije que en mi presidencia que cuenten con el Consejo Municipal, que cuenten conmigo para a través del diálogo empezar a trabajar cuestiones que tienen que ver, que le interesan a la gente. Hoy Rosario tiene muchas deudas de temas que no se han resuelto todavía, y creo que más allá de cualquier cuestión política, como te dije recién, hoy la responsabilidad es trabajar para la gente, que fue para los que nos eligió. Y por eso le dije a la Intendente que cuente con el Consejo, con el Presidente, para poner en funcionamiento todo aquello que sea necesario para que la ciudad avance. El PRO se ha caracterizado por ser el garante de esa gobernabilidad, y la verdad que siendo jóvenes también es un orgullo poder decir que en muchos temas la ciudad avanza por un profundo sentido de la responsabilidad que tuvimos nosotros desde que entramos en el Consejo en el 2009. Además es una forma distinta de hacer política, y hay un tema que yo quiero destacar, que es el trabajo permanente territorial que ustedes vienen haciendo, y que seguramente a través de ese trabajo ustedes van teniendo ese contacto directo con el vecino, y desde ahí pueden plantear desde el Consejo cuáles son las dificultades más importantes de los vecinos de rosarinos, ¿no? Exactamente, la verdad que mucha gente se sorprende porque no vamos al barrio cuando hay elecciones. Y eso creo que fue la gran diferencia que tuvo el PRO en su momento, que hoy tiene Cambiemos, en que no se visita para ir a pedir un voto. Lo que nosotros hacemos es generar una relación con el vecino, y esa relación nos permite trabajar, escucharlo, atender la problemática, presentar el proyecto, volver con el proyecto, insistir para que se apruebe. Y también entender que esa relación que se forma con el vecino es una relación que no está apuntada solamente a lo electoral, sino está apuntada a esa vocación de servicio que hoy tienen los concejales de Cambiemos, que están en permanentemente visita. ¿Por qué? Porque es la única forma de resolver un problema, estar cerca. Y si nosotros logramos estar cerca del vecino, cerca del problema que tiene, seguramente vamos a estar en una mejor posición para solucionar ese problema. Por eso me parece que es esencial la tarea que venimos realizando, y que es lo que te decía, si nosotros perdemos el foco de atención en que eso es lo realmente importante, y que eso fue el producto de que hoy el Cambiemos tenga el resultado que tiene, no solamente electoral, sino que ganó todas las seccionales de la ciudad de Rosario, y eso es producto de un trabajo permanente. Nadie
logra engañar al electorado fácilmente. Yo creo que es producto de un trabajo y ese es el trabajo que nosotros tenemos que profundizar y debemos profundizar para aumentar esa confianza que nos dio el vecino. Vamos a un corte comercial y luego seguimos charlando con el doctor Alejandro Rosselló. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Diario El Ciudadano te lleva al cine, al teatro, a conciertos, a ver a News, a Central y muchos más beneficios. Diario El Ciudadano. Pedíselo a tu canillita. Diario El Ciudadano. Buenas noticias. Distribuidora La María. Gran variedad de mercadería para tu negocio. Elaboración propia de productos lácteos. Especialidad en quesos. Precios muy competitivos. Distribuidora La María. Eva Perón 151, Capitán Bermúdez. Teléfono 341-491-3305. Los esperamos. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Seguimos. Alejandro, hay un tema que no puede soslayarse en esta conversación, que es justamente la preocupación de muchísimos vecinos de la ciudad, que no es de ahora, sino de hace tiempo, en relación a la seguridad, ¿no? El gobierno nacional ha implementado una participación muy activa en relación a Rosario y a Santa Fe, con la intervención de fuerzas federales. ¿Cómo se analiza este tema, Alejandro? La verdad que en tema de seguridad, yo digo personalmente, no hay que hacer política, porque es un problema grave que afecta a todo el mundo, a todos los rosarinos, a todos los santafesinos, y en función de eso hay una sola forma de entender la solución a la problemática de la inseguridad. Primero es la prevención y la educación. Son factores fundamentales porque mucho de lo que nos pasa hoy fueron los errores de políticas anteriores. Hoy va a tomar un tiempo revertir la situación de seguridad en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario particularmente, pero sí creo que el trabajo en conjunto de nación, provincia, también municipio, y creo que también es esencial sumar al Consejo Municipal en ese esquema, se lo he dicho a la intendenta, porque el concejal está en permanente contacto, con el barrio, con los vecinos, con la gente. Me parece que puede aportar mucho en función de eso, pero también me parece que es esencial ese trabajo coordinado sacando la política. Nación está teniendo una intervención muy importante, está enviando gendarmes, firmaron un acuerdo con la provincia, más allá de algunas cuestiones políticas, del propio socialismo que dice que necesita o que no necesita. Yo creo que la intendenta también tiene que tener un rol activo en el tema de seguridad. Hay cuestiones municipales que tocan directa o indirectamente a la seguridad. Estamos hablando de poda y escamotas, estamos hablando de iluminación, estamos hablando de una mayor presencia del Estado en términos de obra e infraestructura, generan más seguridad. Y creo que también forma parte de una inclusión. Hoy muchos de los barrios de la ciudad están totalmente olvidados, le faltan cloacas, le faltan pavimentos, no entra el transporte público, un dispensario cierra un viernes a las 4 de la tarde, 5 de la tarde y no tiene natación hasta el lunes a la mañana, y una mujer que tiene un chiquito enfermo no se puede atender. Yo creo que todo eso tiene que ver con también una contención social de un Estado que hoy no está presente. Sí creo
sí creo que se tienen que seguir haciendo esfuerzos para que nación, provincia y municipio sigan trabajando juntos. Me parece que el Consejo debería sumarse a una mesa en la provincia y el municipio para aportar su visión, no para entorpecer ni para generar mayor burocracia, pero sí para aportar su visión. Y creo que hay una clave en este tema, que es lo que te dije al principio y no me canso de repetirlo porque ha tenido resultados positivos. El trabajo en conjunto y coordinado. Exacto. Y coordinado, porque esto de que la provincia vaya para un lado y la nación para el otro no tiene buen resultado, entorpece y favorece a lo delictivo. Por eso creo que se están avanzando, tanto provincia como nación, en ese sentido. Alejandro, días pasados se llevó adelante una manifestación muy importante en todo el país en relación al día 8 de marzo, ¿no? ¿Qué opinión te merece la paridad de género? La verdad que yo creo que los derechos existen, luego están las luchas porque se reconozcan esos derechos, ¿no? Hay una realidad, la mujer siempre ha peleado por derechos que en realidad hablan del atraso que tiene la sociedad en el reconocimiento de esos derechos. Yo creo que es una discusión que se tiene que dar, en el ámbito del Consejo, en el ámbito de la legislatura provincial y nacional. Me parece que hoy, si no existiera el cupo femenino de un 33% en la actualidad, creo que se dejaría de lado muchas de las situaciones que la ley logra con esa imposición y creo que es un debate sano. Yo creo que tenemos que lograr, bueno, lo dijo el presidente de la Nación, que la mujer esté en un pie de total igualdad con el hombre en todo sentido, tanto para formar parte de un cargo público, pero también desde un sueldo, también desde el trato. Me parece que eso es esencial y habla del retraso que tenemos nosotros como sociedad, pero sí creo que esos derechos existen, creo que la sociedad está en deuda en el reconocimiento de esos derechos y en poder hacer que esos derechos sean ejecutables, es decir, que tengan operatividad. Alejandro, ¿qué opinión te merece este posible debate sobre la reforma constitucional en Santa Fe? Yo creo que puede ser positiva. Las leyes modifican derechos, generan obligaciones, generan derechos, reconocimiento de derechos, es decir, regulan la vida de todos los santafesinos. Y cuando uno piensa en términos de reforma, piensa en ayornar la legislación, esa norma que regula nuestra conducta para que podamos vivir en sociedad, en función de la realidad actual, es decir, no es la misma provincia de hace 50 años a esta parte. Exacto. Yo creo que los sistemas se deben ayornar, se deben modificar, pero también avanzando, un poco lo que hablamos recién con la paridad, avanzando en esa creación y en esos reconocimientos de derechos. Pensar en una modificación de la Constitución solamente para que el gobernador sea reelecto, y no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque tendría una finalidad política y estamos hablando de que la Constitución es la Carta Magna que no se puede modificar cada 2 por 3. Me parece que tienen que responder a cambios que se dan en la sociedad, cambios culturales, cambios de épocas, pero no para que un gobernador sea reelecto. Sí, me parece que hay un montón de cuestiones que vale la pena avanzar. Me parece que hay un montón de puntos. Recién lo decía el diputado Rubeo, que estaba acá, que no conocían los propios diputados cuáles eran los puntos de reforma. Me parece que es una discusión que se tiene que dar de cara a la sociedad y por qué hoy el Ejecutivo Provincial pretende una reforma, es decir, cuáles son los puntos de su interés. No puede ser hoy el punto central de una reforma constitucional la reelección del gobernador. Claro. Presidente, ha sido muy amable por estar con nosotros en nuestro programa, nuevo estudio, nueva escenografía, que sí que es un gusto siempre charlar con el doctor Alejandro Rosselló. Gracias, muy amable. Gracias a usted y a disposición para lo que necesite. Muchas gracias. Nosotros de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa, recordando que el domingo a las 9:30 de la mañana reiteramos este programa de esta noche. El día domingo estamos a las 21 horas en Álvarez y el martes a las 23. Y el próximo lunes
estaremos con un programa sumamente interesante por AM Libertad. Seguramente tendremos las conclusiones de esta semana en relación a las paritarias docentes y del sector público de la provincia de Santa Fe. Por la atención dispensada, muchas gracias, han sido muy amables. Volveremos a reencontrarnos el próximo sábado en el mismo horario.